Hola, soy Manuel Manrique, catedrático de la carrera de Ingeniería en Computación que se imparte en la Universidad de León, Campus Irapuato. Hoy quiero resolver algunos mitos relacionados con las carreras de computación. El primer mito del que quiero hablar es de que esta es una carrera que se está volviendo obsoleta, sobre todo para aquellos jóvenes eh, próximos a cumplir los 18 años, próximos a ingresar a las universidades, que tienen padres que son programadores. Tal vez ellos hayan visto a sus padres trabajando y tengan esa idea de que la carrera de computación es una carrera obsoleta. Para nada. Voy a repetirlo una vez más. En palabras de Grace Hooper, esta fiesta apenas comienza. Sí, es cierto, ya tenemos algo así como medio siglo trabajando en las tecnologías de la computación. Pero lejos de ser una carrera que se haya vuelto rutinaria o obsoleta incluso, es una carrera que apenas está empezando a dar lo que tiene que dar. Eh, Cada día vemos cómo más cosas se integran a la computación. Cada día más este mundo funciona gracias a la computación y en los próximos años veremos esto todavía más. Así que es una carrera que apenas inicia. Hay muchas cosas por hacer en la computación y muchas de esas cosas tú las vas a ver en los próximos 10 años. Y más, todavía más. De hecho, hace fácil unos 20 años escribí una novela que se llamaba Génesis, la última frontera. Y en ella apunté un hecho que la historia no me lo va a negar, y es el hecho de que este siglo es en particular el siglo del software, y más aún de la ingeniería genética, que son los desarrollos que vamos a ver a lo largo de este siglo y posiblemente a lo largo de este milenio. Cada vez más nuestra vida se integra a la computación. Así que muy próximamente veremos desarrollos muy interesantes y esto se debe a que estamos a punto de incursionar en lo que es la tecnología de 5G. Esta tecnología, debido a su tiempo de respuesta, nos dará solución a aplicaciones de misión crítica que requieren respuestas muy aceleradas y además nos permitirá interconectar dispositivos, miles, millones de dispositivos simultáneamente. Ese sería una de las principales características de 5G, que apoyaría sobre todo al campo de la inteligencia artificial. Así que no, para nada, esta carrera no es obsoleta, de hecho es una de las carreras que apenas se están desarrollando y que va a continuar desarrollándose a lo largo de todo este siglo. El segundo mito del que quiero hablar es relacionado con que en lo particular la programación, que es una pequeña parte de todo lo que es la computación, que la programación es muy difícil. Bueno, eso depende de qué es lo que estés desarrollando. Si estamos hablando de eh, desarrollar software que se comunique con dispositivos externos a la computadora, tal vez sí, es cierto, tengas que desarrollar mucho código para poder hablar con los dispositivos y para poder mandarles comandos para hacer que hagan cosas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en la mayoría de las aplicaciones convencionales, lo que las empresas utilizan hoy en día, existen herramientas de productividad que le permiten al programador ser más eficiente en su trabajo y que simplifican enormemente la programación de computadoras. Um, Más o menos para mediados de los 80s, Steve Jobs hizo una demostración de su computadora Next, su Workstation Next. Um, y una de las cosas que mostró era la forma en que se programaba esta estación de trabajo. Para ello ellos tenían una herramienta en la que podían desarrollar un programa completo en 5 minutos sin escribir una sola línea de código. Hoy esa tecnología ya existe y se puede hacer aplicaciones sin necesidad de escribir código. Como ejemplo, tal vez te interese la programación de dispositivos móviles como los celulares. Pues bien, hay sitios en internet que te permiten construir una aplicación para móviles sin escribir una sola línea de código, simplemente seleccionando opciones de un menú. Ahora bien, el siguiente mito del que quiero hablar es de que la programación es aburrida. Exactamente, es un mito.
¿Qué tan aburrido puede ser? Pues bueno, para empezar, si a ti no te gusta la programación, si no te interesa, obviamente va a ser aburrido para ti. Por ejemplo, para mí es muy aburrida la contabilidad. Y ya ni se diga el derecho, es súper aburrido desde mi punto de vista. Sin embargo, no significa que rechaces del todo la idea de, en algunas ocasiones, estudiar o trabajar en esas actividades. Y te voy a decir porque una buena razón por la que lo debes de considerar. En algunas ocasiones he emprendido, de hecho, varios emprendimientos, y siempre me he encontrado con que saber de mi carrera no es suficiente. Cuando tú quieres emprender y quieres poner un negocio relacionado con la actividad a la que tú has dedicado tu desarrollo profesional, como en mi caso la programación, es necesario que sepas otras cosas. Tienes que saber sobre publicidad, tienes que saber sobre mercadotecnia, tienes que saber un poco de derecho, tienes que saber un poco de contabilidad, tienes que saber un poco de administración, en fin, hay un montón de cosas que tienes que saber adicionales a lo que te enseñan en tu carrera. Y bueno, eso sería algo que es un requisito si quieres emprender. Ahora, si tu idea no es emprender y tu idea es trabajar para una empresa, aún así tienes que acostumbrarte a la idea de que vas a tener que aprender cosas que no están en el perfil de tu carrera, simplemente para poder llevar a cabo tu trabajo. Así que si desde ese punto de vista te parece aburrido programar, solo piensa que tarde o temprano lo vas a necesitar. En algún momento te conviene a ti por lo menos tener una noción de cómo se construye un programa, porque tal vez en el futuro tú vayas a necesitar que te construyan un programa y necesitas supervisar el trabajo que se está haciendo para ti. Y si tú entiendes un poco de lo que significa la programación, tú tienes herramientas para ver si te están dando el resultado que tú pretendes. Así que eh, puede que te parezca aburrido, pero es algo necesario. Sin embargo, una cuestión que necesito recalcar sobre esto es de que la programación no tiene nada de aburrido. No tiene nada aburrido desde el momento en el que la programación siempre es un reto. En lo personal, rara vez me han pedido que desarrolle sistemas comunes y corrientes como los sistemas de administración. De hecho, jamás he hecho un programa de contabilidad, jamás he hecho un programa de nóminas. Sí he hecho, por ejemplo, un programa para control de inventarios y para ventas. Y es lo único que he hecho sobre administración. La mayoría de las veces me han pedido cosas eh, que no son comunes. Por ejemplo, en mi trayectoria profesional, alguna vez tuve que construir un traductor de EDI, que es básicamente una herramienta para entender cómo se formatean los documentos que se envían a través de una red. Algunas empresas, por ejemplo, tienen que emitir sus pedidos a otra empresa proveedora a través de este sistema, el sistema EDI, que es un sistema de intercambio electrónico de datos. Las empresas que les venden los productos tienen que enviarles sus facturas. En algún momento tienen que pedir estados de cuentas y así. Hay una serie de documentos que se transmiten a través de EDI, pero estos documentos vienen en un formato específico, el formato de EDI. Así que al momento de recibirlos es necesario transformarlos en algo que el sistema local de la empresa pueda comprender, y para eso es para lo que sirve un traductor. Así que alguna vez me tocó realizar un traductor de documentos EDI. Por otra parte, también me ha tocado, por ejemplo, desarrollar aplicaciones que se conecten con un brazo robótico para enviar y recibir señales desde y hacia ese brazo robótico. Por otro lado, también me han pedido que construya software para reconocimiento de rasgos faciales o reconocimiento de huellas dactilares, es decir, dispositivos biométricos. Y en este caso yo tuve que utilizar un SDK, que es un kit para desarrollo de software, que contiene elementos de software que me ayudan a comunicarme con el dispositivo para recuperar información desde ahí o para enviarle comandos al dispositivo. Me han pedido, por ejemplo, que desarrolle un algoritmo de redes neuronales artificiales que me permitía validar si una licencia de software era válida o no. Simplemente reconocía si ese número de licencia era un número válido.
También tuve que desarrollar alguna vez un sistema experto, y he hablado de eso en varias ocasiones. Y en fin, me han pedido cosas completamente extrañas. Y te voy a confesar algo. Cuando me pidieron que hiciera esas cosas, al momento de comenzar no tenía ni la más remota idea de lo que tenía que hacer. Todo lo tuve que resolver. Para mí fue un reto. Alguno en particular que recuerdo bastante bien es cuando tuve que trabajar con los dispositivos biométricos. Me dieron una SDK y me dieron un manual que me explicaba cómo funcionaba la SDK. El problema con el manual era de que de un conjunto de funciones me explicaba cómo funcionaba la primera, pero todas las demás yo tenía que adivinarlo. Y esto me lleva al siguiente punto, el de que un programador sea un hacker. Bueno, depende de qué entiendas tú por un hacker, pero en el sentido de la programación, por definición todos los programadores somos hackers. Aunque la gente tiende a confundir el término hacker con el término cracker. La gente piensa que cuando uno le dice es que yo sé hackear algo, piensa que yo me dedico a robar contraseñas o que me meto a los bancos y que muevo dinero de una cuenta a otra y cosas como esas. Esos actos delictivos los hacen los llamados hackers de sombrero negro, o mejor dicho, los crackers. En mi caso, soy un hacker de sombrero blanco. ¿A qué se refiere? Que cuando yo hackeo un sistema, lo hago con el fin de entender cómo funciona. En el caso de los dispositivos biométricos, como no tenía información confiable en la cual basarme para poder crear la aplicación que me habían pedido, yo tuve que experimentar con lo que tenía, uh, en un proceso completo de prueba y error, hasta que encontré la forma correcta de configurar el software para que hiciera las acciones que yo quería realizar. En otras palabras, solo quería entender el sistema. No era mi intención dañarlo ni hacer ningún tipo de intrusión en ese sistema. Esa es la diferencia entre un hacker y un cracker. Y pues como te puedo decir, esto para nada es aburrido. Sobre todo si piensas en el reto, en el que de repente te plantean algo que tú no tienes idea de cómo hacer. Y tu reto es encontrar la forma de solucionarlo. ¿Por qué? Porque todos aquellos que desarrollamos software, en general los que manejamos aspectos de computación, todos vendemos soluciones. La gente nos busca porque cree que nosotros podemos solucionarles problemas. Por eso es importante que tengamos esa visión de aceptar retos y de poder ser capaces de resolver los problemas. Eso en sí mismo representa un gran aliciente para estudiar la carrera. Si tú crees que eres alguien exitoso o quieres ser alguien exitoso, lo siento, pero tienes que hacerte la idea de que tienes que buscar los retos. Las personas exitosas son personas competitivas. Son personas que continuamente se están probando a sí mismas. Personas que continuamente buscan retos que resolver. Si tú crees que eres exitoso o quieres ser alguien exitoso, entonces la computación es para ti. Y la Universidad de León, Campus Irapuato, te ofrece la carrera de Ingeniería en Computación, la que te va a permitir crear sistemas de todo tipo. Antes de despedirme de este video, quiero mencionar un último aspecto, que es la diferencia entre las distintas carreras que hay de sistemas. Por un lado tenemos lo que son las licenciaturas y por otro lado tenemos las ingenierías. Bien, en este aspecto la diferencia es simplemente la cantidad de materias relacionadas con la matemática. Un ingeniero ve mucho más matemática que un licenciado. Normalmente las licenciaturas se llaman algo así como licenciatura en informática. En mi caso, la carrera que yo estudié es licenciatura en ciencias de la informática. Y básicamente, informática es la disciplina de la computación que se encarga de estudiar los métodos, técnicas y herramientas para el tratamiento de la información. Así que nosotros nos enfocamos en el aspecto de la información. Sí conocemos también cosas como la programación de computadoras, las redes, todo ese tipo de cosas, pero nuestra visión de estas disciplinas es mucho más ligera que la que tiene un ingeniero. En el caso particular de mi carrera pues prácticamente no se distinguía mucho de una ingeniería porque nuestra carga reticular era bastante fuerte. Básicamente, a pesar de ser una licenciatura, tenía mucho de una ingeniería. Yo recuerdo que mientras estudiaba la carrera, por ejemplo, me tocó ver la transformada de Laplace, series de Fourier y todo ese tipo de cosas.
En el caso de la licenciatura, lo que la distingue, la licenciatura en informática, lo que la distingue es de que hay una fuerte carga de materias tales como presupuestos, costos, contabilidad, administración. ¿Por qué? Porque un licenciado, por su perfil, un licenciado en informática, está más preparado para administrar un centro de datos. Básicamente el licenciado en ciencias de informática o el licenciado en informática es el administrador del área de tecnologías de información. No quiere decir, por favor no me tergiversen, que un ingeniero no pueda hacerse cargo de ese departamento o que no pueda tener una empresa que resuelva problemas de tecnologías de información. Lo único que significa es de que en la licenciatura de informática el licenciado ve más aspectos de la administración de los que ve el ingeniero. Por lo tanto, su perfil está más orientado a la administración de centros de datos. Por otro lado, la ingeniería tiene más que ver con el desarrollo. En la ingeniería se ven a mayor profundidad aspectos como el desarrollo de software, la implementación de redes, la inteligencia artificial y otras cosas. Muchas veces existe que las universidades ofrecen la carrera de ingeniería de sistemas o ingeniería de computación. En el caso de la ingeniería de sistemas, sí tiene que ver con la implementación de redes principalmente, tiene que ver con el desarrollo de software y tiene que ver con la implementación de plataformas que permitan resolver algún problema común de las empresas, como por ejemplo la telefonía IP. También tiene algo que ver con la inteligencia artificial, en el sentido de que te permite conocer cómo integrar sistemas de inteligencia artificial. Pero la ingeniería en computación es mucho más completa todavía, porque la computación es ya en un ámbito mucho más general, mucho más, digamos, teórico. En la ingeniería de computación ves todo lo que ves en las otras carreras, pero lo ves desde un punto de vista más teórico. Ahí no se trata de cuáles son las mejores herramientas para implementar, sino de cómo funcionan estas herramientas. Si tú quieres entender bien, por ejemplo, aspectos de inteligencia artificial, te conviene más estudiar una ingeniería en computación. ¿Por qué no estudiar otras carreras que han surgido a partir de las ingenierías de computación y de sistemas? Bueno, no es que no debas hacerlo. Lo que tienes que visualizar es cuál sería tu campo de acción. Y para esto quiero referirme a algo que me comentó una vez una amiga mía. Una amiga mía que era una administradora de recursos humanos y yo estuvimos platicando acerca de la diferencia entre las carreras técnicas y las carreras universitarias. Entonces ella me explicó que cuando estudias una carrera técnica, tú sabes mucho sobre una sola cosa. En cambio, cuando estudias una carrera universitaria, tú sabes poco, pero de muchas cosas. Tu panorama es mucho más amplio. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la necesidad de que esto ocurra? Bueno, tú deberías estudiar una carrera universitaria para empezar, porque vas a ver un poco de muchas cosas. Y esto amplía tu campo de acción. Es decir, puedes hacer cosas que están más allá de aquello por lo que te metiste a estudiar la carrera. En mi caso, yo me metí a estudiar la carrera porque me gustaba la programación, pero hoy en día yo puedo decir que sé de muchas otras cosas. Eso es lo que me ha permitido poder desarrollarme como emprendedor. En este caso, si comparamos, por ejemplo, la ingeniería en computación con, digamos, mecatrónica, que yo sé que ya le he mencionado en muchas ocasiones, la mecatrónica sí te va a ayudar a tratar asuntos de la instalación y funcionamiento de PLCs y robots y todo ese tipo de cosas. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Más allá del mantenimiento de PLCs, equipo industrial y robots, si tú estudias una carrera relacionada con la computación, además de eso, tú puedes resolver otro tipo de problemas de la empresa. Y eso te hace más valioso como empleado, te hace más valioso como profesional que enfocarte en una sola cosa. Por ejemplo, la mecatrónica es una pequeña parte de la robótica. Es decir, sí, ves cómo darle mantenimiento a robots, pero en la robótica te enseñan a construir robots. Si tú vas un poquito más allá para que esos robots tengan inteligencia, pues es necesario que veas también inteligencia artificial. La robótica es una pequeña parte de la inteligencia artificial. Para que puedas entender la complejidad de los algoritmos, se necesita que estudies computación.
La inteligencia artificial es una pequeña parte de lo que es la computación. Por eso, estudiar una ingeniería en computación es mucho mejor alternativa en términos profesionales. Te permite un desarrollo más integral, te permite un área de desempeño más amplia y obviamente te ofrece muchas más oportunidades. Y en la Universidad de León, Campus Irapuato, te ofrecemos la ingeniería en computación. Así que, ¿qué esperas? El examen está ya muy próximo. Así que ve a la universidad, visítanos, pregunta por la carrera de Ingeniería en Computación e inscríbete. Pero hazlo ya, el tiempo se acaba. Saludos y muchas gracias por escuchar este tema.